Hola, hoy vamos a hablar del último de los temas del bloque 12, ¿vale? De la Normalización Democrática de España, de la parte referente a la integración en Europa, ¿vale? Este tema se llama la integración de España en Europa, consecuencias económicas y sociales, la modernización de las infraestructuras, el programa de convergencia y la creación del euro. Ya hemos mencionado algunos de los apartados que hacen referencia a este último tema durante las exposiciones de los diferentes gobiernos, ¿vale? De la evolución de los diferentes gobiernos a lo largo de la transición, ¿vale? Y de la época de la democracia, ¿vale? Por tanto, habrá cosas que se repitan de los otros lados, ¿vale? Bueno, ya durante la época de Franco, ¿vale? En 1957 se firmó el Tratado de Roma, por el cual se constituyó en la Comunidad Económica Europea, ¿vale? O lo que era el inicio del mercado común, ¿vale? A partir de la apertura económica del régimen franquista, a partir de 1959, si os acordáis con los planes de estabilización y luego los planes de desarrollo, se intentó una aproximación a Europa con el objetivo compartido ¿no? de integrarse en Europa y avanzar hacia esos beneficios económicos, ¿no? En 1962 será cuando España presente por primera vez una solicitud de asociación al mercado común susceptible de posteriormente de llegar a la plena integración. Sin embargo, fue denegada, ¿no? La Comunidad Económica Europea argumentó que para entrar en Europa uno de los requisitos básicos era que fuera un régimen democrático, ¿vale? Sin embargo, esto fue así hasta los años 70, ¿vale? En 1970 se firmaron los que se llaman los acuerdos preferenciales entre España y la Comunidad Económica Europea, por el cual pasase a ser un país asociado de la Comunidad Económica Europea con trato preferencial, que básicamente era una reducción en los aranceles hablando de comercio, ¿vale? Una vez llegada la democracia, junto con la aspiración de democratizar España a través de su incorporación a Europa, ya que la europeización se entendía como una modernización del propio país, ¿vale? Era importante, o sea, entraba dentro del discurso político de los años 60 y 70 que había que integrarse en Europa porque significaba modernizarse, ¿no? Esto venía de antiguo, del mensaje del pensamiento de Joaquín Costa, etcétera, ¿vale? Un poco para así superar el atraso secular. En 1977 el presidente Adolfo Suárez solicitó oficialmente la adhesión a España de la Comunidad Económica Europea. Esta petición contó con el apoyo unánime tanto en las Cortes recién elegidas como en la opinión pública española. La solicitud de adhesión española a la comunidad fue recibida con una mezcla de alegría y aprensión por parte de los 9, y a ella respondió la Comisión con un dictamen favorable a la adhesión en noviembre de 1978. Tras su aprobación por el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, las negociaciones formales se iniciaron en febrero de 1979. Sin embargo, a partir de ese momento, Francia manifestó su interés por retrasar la apertura real de negociaciones, ya que veía preocupada la pujanza de algunos de los productos agrícolas españoles, el tamaño de su flota pesquera, la posible movilidad de su mano de obra y la relativa pobreza de algunas de sus regiones, lo que hizo que se fuera retrasando su adhesión. Esto no paró finalmente, ¿vale? Y el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea. Por motivos tanto políticos como económicos, el objetivo prioritario del gobierno de Felipe González, surgido de las elecciones de 1982, en materia de política exterior no podía ser otro que la propia adhesión. En marzo del 85 se acordó un periodo transitorio de 7 años para la integración de los productos agrícolas, con una ampliación adicional de entre 4 y 7 años para los productos españoles más competitivos. Poco después se alcanzó un acuerdo sobre la pesca, despejando así el camino para la firma del Tratado y Acta de Adhesión a la Comunidad tras casi 8 años de arduas negociaciones. Las sucesivas ampliaciones, así como el deseo de afrontar nuevos retos, han tenido como resultados varias modificaciones de los tratados originales, a fin de adaptarse a las nuevas situaciones. En este sentido, las modificaciones más importantes fueron el acta, a ver, si os enseño, el acta única, ¿vale? El Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, lo que veis ahí, el Tratado de Schengen, etc. En los tratados fundacionales y en estos tratados se definen los objetivos que debía de cumplir la Unión Europea y se diseñan así los instrumentos para llevarlos a cabo. Las llamadas políticas comunes que todos los Estados miembros deben compartir y un conjunto de fondos para financiarlos.
¿vale? Los fondos, aquí tenéis un ejemplo de diferentes fondos estructurales que ha ido recibiendo España, ¿vale? Esto es una fuente de 1995, pero nos puede servir para entender los diferentes acuerdos, los diferentes fondos que ha recibido España. Lo más importante de los diferentes de lo que es la integración europea, aquí tenéis un mapa que muestra los diferentes años de integración de los diferentes países, así como las ampliaciones y los diferentes tratados a los que los principales acuerdos a los que hemos llevado a cabo, ¿vale? Son las consecuencias. Los beneficios económicos de la adhesión de España se manifestaron rápidamente. En los 5 años previos a la misma, de 1981 a 85, el PIB español había crecido a un ritmo anual del 1,8%, algo por debajo de la media comunitaria, que había sido del 2,1%. En cambio, posteriormente, del 86 al 90, el crecimiento fue del 4,8%, casi 2 puntos por encima del PIB comunitario, que era del 2,9%. Entre los factores que hicieron posibles este crecimiento económico, pues por ejemplo son las ayudas de la Unión Europea, esos fondos estructurales que os he enseñado antes, destinados a fomentar pues, desde el empleo, la movilidad profesional y geográfica, así como los fondos de cohesión, que servían para reducir los desequilibrios económicos y sociales dentro de toda la Unión Europea. Los destinatarios de estos fondos de cohesión eran para aquellos países con un Producto Nacional Bruto inferior al 90% de la renta per cápita comunitaria. España quedaba incluido en este supuesto. La entrada de los países del este, posteriormente, ¿vale?, que tendrán unos niveles de renta más bajos que España, ha hecho que España pierda parte de la entrada de esos fondos de cohesión, ¿vale? Pero eso pasará posteriormente. Todas estas ayudas económicas que han llegado a España, ¿vale?, ha permitido la modernización de las infraestructuras, pues aeropuertos, carreteras, etcétera, y la financiación de planes de formación profesional. Es improbable que de no haber existido todas estas ayudas, ¿vale?, pues los gobiernos del PSOE por sí mismo hubieran podido llevar a cabo la ambiciosa política de reconversión industrial realizada durante esta época, ¿vale? Por eso era importante. Otros sectores, sin embargo, no salieron tan beneficiados. Por ejemplo, el sector pesquero se agravó con una obligada reconversión de la flota y las negociaciones fallidas con Marruecos, el sector lácteo también por la cuota lechera, etcétera. Tenéis que entender que una vez que entramos a pertenecer a la Comunidad Económica Europea hay que lo que hemos dicho antes, ¿no?, hay que cumplir una serie de requisitos, pero una vez que se accede también, los productos que se producen nacionalmente, de ahí las reticencias iniciales de Francia a que España entrara a formar parte de la Unión Europea, ¿vale?, de la Comunidad Económica Europea, posteriormente Unión Europea, era que podrían ser más competitivos los productos españoles en favor de los franceses. Así pasa con lo de las cuotas, ¿vale? Las cuotas es que para que todos los países europeos tengan las mismas oportunidades, ¿vale?, de comercialización y competitividad en el mercado común, se tienen que hacer unas cuotas. Eso significa que no se pueden producir más de 100 litros de leche, 200 litros de leche, 300, etc. Eso afecta a algunos países que tienen que reestructurar, que tienen que rehacer parte de su economía para adaptarse a esas consecuencias, ¿vale? También hemos tenido que adaptarnos a un mercado más competitivo, ¿vale? Pero bueno, ha traído bastantes también beneficios, no solo a nivel económico, como por ejemplo, hemos leído, ¿vale?, pues sociales, con todas las políticas de ayuda de la Unión Europea, ¿vale?, los fondos FEDER, esos que os he mencionado antes, ¿vale?, entre otras cosas. Pero también, por ejemplo, en el ámbito científico, pues ha ayudado, se han visto respaldado por las ayudas a la investigación, ¿vale?, unas ayudas que se llamaron Horizonte 2020, colaboración, por ejemplo, frente al terrorismo, ¿vale?, con la creación de un espacio europeo de seguridad y justicia, etcétera, ¿vale? En este esfuerzo de adaptación ha conseguido España su definitiva modernidad, y no solo desde un punto de vista económico, sino que España es un país democrático y un país europeo, ¿vale? Uno de los aspectos más importantes fue el Tratado de Maastricht. La firma de este tratado en 1992 dotó a la Unión Europea de su denominación actual, ¿no?, a la Unión Europea, y el diseño de la hoja de ruta hacia la moneda común. Conforme a este tratado, las monedas nacionales habrían de ser reemplazadas por una moneda europea única, a lo que llamamos el euro. Para poder participar en esta moneda única, los países deberían cumplir una serie de criterios económicos, que eran los criterios de convergencia que se llamaron. Estos establecían una serie de condiciones económicas y jurídicas necesarias para poder participar
en ella, en el que estaban la estabilidad de precios, unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, el tipo de interés a largo plazo y la estabilidad de tipo de cambio. A partir de 1998, cuando cambian los gobiernos del PP con Aznar, España consiguió cumplir todos estos criterios y Europa decidió que 11 países que cumplían las condiciones para acceder al euro crearan lo que se llamó la zona euro. ¿Vale? Ahí tenéis algunas de las medidas que tuvieron que llevar a cabo, ¿vale? El 1 de enero del 99 nació el euro, ¿vale? Y oficialmente el 1 de enero de 2002, como tenéis ahí, se pusieron en circulación las monedas y billetes de euro y comenzó el plazo para retirada de las monedas y los billetes nacionales. A partir de entonces, solo el euro tiene curso legal en los países de la zona de euro, ¿vale? Importante que los países de la zona euro no son todos los que conforman la Comunidad Económica Europea. Ya sabéis que, por ejemplo, Inglaterra no aceptó nunca la incorporación a la moneda común, ¿vale? Bueno, pues esto es básicamente un resumen en el que tenéis que organizar de la integración de España en Europa, empezando un poco con la creación de la Comunidad Económica Europea, así como las primeras solicitudes por parte del franquismo y luego cómo ha ido evolucionando a lo largo de la transición con lo más importante que es la firma del tratado y las consecuencias tanto económicas como sociales de la integración en la Comunidad Económica Europea. Espero que haya quedado claro. Gracias.